bird on a tree. Bueno, el día de hoy vamos a ver la distribución x cuadrada de Pearson o chi cuadrada de Pearson. Antes de empezar, les dejo la respuesta a las actividades que le dejé la clase pasada. La primera parte del ejercicio, las respuestas son las siguientes. De acuerdo a la tabla Z, y la segunda parte del ejercicio, estas son las respuestas de acuerdo al área que encontraron y, al valor que buscaron en la tabla Z. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, la distribución x cuadrada de Pearson. Acá hay una gráfica de una distribución x cuadrada de Pearson con diferentes grados de libertad. En la primera gráfica, la color verde limón, tiene 2 grados de libertad, la segunda tiene 4 grados de libertad, la tercera 8, 16 y 32. Bueno, en estas gráficas podemos ver que el dibujo o la curva que sigue la distribución va a depender de los grados de libertad que tenga. Además, nos damos cuenta que todos los valores son positivos. Entonces, la distribución x cuadrada es de 0 hasta infinito. Esto se debe a que todos los valores se elevan al cuadrado y por lo tanto no existen valores negativos. Si nos damos cuenta en estas gráficas también que la distribución x cuadrada de Pearson, entre más aumentan los grados de libertad, la gráfica o la curva de distribución tiende a la distribución normal, y exactamente con grado de libertad 30, la curva de distribución de la x cuadrada de Pearson es semejante a la curva de la distribución normal. Continuando con la teoría, la distribución x cuadrada de Pearson es una prueba de libre distribución no paramétrica. Prácticamente no depende de la media ni de la desviación estándar, tampoco de la varianza, que mide la discrepancia entre una distribución de frecuencia observada y una de la frecuencia esperada. La observada es la que nosotros recabamos en campo de nuestros datos muestrales, y la esperada es la que esperaríamos por cada variable de nuestra muestra si las variables fueran independientes. Dentro de sus características generales, la distribución x cuadrada, como les mencioné anteriormente, toma valores entre 0 e infinito y no tiene valores negativos. Existen tres usos relevantes de la prueba x cuadrada. La primera es la prueba de bondad de ajuste de una variable, la prueba de independencia de dos variables y la prueba de homogeneidad de dos variables. ¿Dónde se usa la distribución x cuadrada de Pearson? Se usa para investigar la diferencia en valores de frecuencia cuando se clasifica una muestra n por un atributo A y después se realiza una nueva clasificación de A por un segundo atributo B. Un ejemplo ilustrativo podría ser en el área de ciencia de la salud. Una enfermedad eh, se puede curar
con un tratamiento A y también con un tratamiento B. Entonces vamos a investigar la diferencia en los valores de frecuencia del tratamiento A y del tratamiento B y poder decir si es independiente o si existe una diferencia entre esas dos variables. Unas consideraciones o recomendaciones. Se considera que los datos deben de provenir de una muestra aleatoria extraída de la población de interés y también que la muestra debe ser lo suficientemente grande. Entre más grande es la muestra, menos error encontramos en nuestros datos que estamos buscando. Bueno, en la distribución X cuadrada se trabaja a través de la hipótesis. La hipótesis son suposiciones que hacemos de algo que estamos investigando o que deseamos conocer. En la distribución X cuadrada de Pearson y en otras distribuciones existen dos hipótesis. La hipótesis cero, o también llamado hipótesis nula, nos dice que no hay asociaciones entre las variables A y B. Las variables son independientes. Y la hipótesis uno, o también conocido como la hipótesis alternativa, nos dice que sí hay asociación entre las variables A y B. O sea que las variables no son independientes. En nuestra investigación siempre partimos de la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es rechazada, la hipótesis alternativa es aceptada. Entonces, prácticamente la hipótesis alternativa es lo contrario a la hipótesis nula y solamente se le agrega un no a la afirmación para contraponernos a la hipótesis nula. Esta es la fórmula para calcular el valor x cuadrado. Este valor no lo confundamos con el valor x cuadrado de la tabla que vamos a ver más adelante. Esta x cuadrada se le llama x cuadrada calculada y se encuentra haciendo la sumatoria de todos los valores que nos den de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado, y lo que nos da lo dividimos entre la frecuencia esperada. Todos los resultados de lo que está dentro del paréntesis de los corchetes se suman y al final ese es el resultado de la x cuadrada calculada. Recordemos que OI significa valor observado y EI es valor esperado. Cuando la hipótesis nula es verdadera, sigue una distribución x cuadrada con r-1 por c-1 grados de libertad, donde r es el número de filas y c es el número de columnas en la tabla de contingencia. Para encontrar los grados de libertad se multiplica el número de filas a menos 1 por el número total de columnas por menos 1 de nuestra tabla de contingencia. Una limitación que debemos de conocer, o prácticamente si esto no se cumple, no podemos utilizar la distribución x cuadrada de Pearson o el test x cuadrado de Pearson. La muestra debe ser lo suficientemente grande. Si menos del 20% de las celdas de la tabla de contingencia presentan valores esperados menor o igual a 5, no se recomienda aplicar la prueba x cuadrada y optar por la alternativa del test exacto de Fisher. Si encontramos un 20% de valores que tengan
de valores de la frecuencia esperada que su resultado sea menor o igual a 5, debemos de terminar ahí la prueba x cuadrada de Pearson y utilizar el test que es más exacto, que es el test de Fisher, que lo veremos más adelante. Un ejemplo, si tengo dos variables a y b y tres columnas, o sea, dos filas y tres columnas, entonces el total de celdas que tengo serían 6. Si de esas 6 celdas me aparecen dos valores menor o igual a 5, prácticamente es mayor que el 20% de todos los datos, por lo cual dejaría de usar el test x cuadrado de Pearson y optaría por realizar el test de Fisher. Ahora veamos un ejemplo de cómo resolver este problema a través del test x cuadrado de Pearson. El problema dice, en una encuesta preelectoral realizada a 500 personas, se obtuvo la siguiente distribución en función de sus edades y de su intención de voto. En la tabla siguiente se ven los tres rangos de edades de 18 a 35, de 35 a 50 y de 50 o más. Y en las filas están los partidos A, B, C y D. El problema nos pide, inciso A, determine las hipótesis y las frecuencias esperadas. Inciso B, determine la región crítica de la prueba a un nivel de significación del 5%. Y el inciso C nos dice, ¿a qué conclusión llega usted usando el nivel de confianza del 90%? Bueno, vamos a empezar con resolver el inciso A. Determine las hipótesis y las frecuencias esperadas. Entonces, la hipótesis nos quedaría de la siguiente manera. La hipótesis nula, recordemos que nos dice que no hay asociación entre las variables y las variables son independientes, no depende una de otra. Entonces, la hipótesis nula le pondríamos la decisión del voto no depende de la edad. Ahí estamos diciendo que no existe una asociación entre la decisión del voto, que es una variable, y la variable de la edad. O sea que nuestra variable va a ser independiente si aceptáramos esa hipótesis. Y la hipótesis nula nos quedaría la decisión del voto depende de la edad. Ahí existe prácticamente dependencia. Sí hay asociación entre las variables y por lo tanto la decisión del voto es dependiente de la edad. Hay una dependencia en esas dos variables. Una vez que ya tenemos las hipótesis, vamos a continuar por calcular las frecuencias esperadas. Ahora continuamos calculando las frecuencias esperadas. Recordemos que las frecuencias esperadas es el conteo de las observaciones que se espera en una celda en promedio si las variables fueran independientes. Entonces sucederá que a veces la frecuencia esperada será igual a la observada o si no será mayor o menor. Si las variables, todas las variables son independientes, la frecuencia esperada será igual a la frecuencia observada. Entonces vamos a calcular la frecuencia esperada. Primero, en nuestra tabla de contingencia, empezaremos por sumar el total de la columna edad de 18 a 35 años. 10 más 15 más 45 más 30 nos da un total de 100. Un total de 100.
Después sumamos la segunda columna de 35 a 50 años. Nos da, eh, sumamos 40 más 70 más 60 más 30, nos da un total de 200. Y por último sumamos la última columna de 50 o más, 60 más 90 más 35 más 15, nos da en total 200. Una vez que ya sumamos las tres columnas, procederemos a sumar las filas del partido A. Las filas del total de votos del partido A sería 10 más 40 más 60. Nos da un total de 110. Luego sumamos el partido B, la segunda fila. 15 más 70 más 90 nos da un total de 175. Ahora sumamos el total del partido C, 45 más 60 más 35 nos da un total de 140. Y por último, sumamos el total de el partido D. 30 más 30 más 15 nos da un total de 75. Por último, sumamos el total de las columnas y el total de las filas. Entonces nos debe de cuadrar con el mismo resultado. 100 más 200 nos da 500. 110 más 175 más 140 más 75 nos da 500. Entonces el número 500 es el tamaño de nuestra muestra, que es un número considerablemente grande, no es pequeño. Ahora vamos a encontrar la frecuencia esperada de cada número. Vamos a empezar con el número 10. ¿Cuál es su frecuencia esperada? Para encontrar la frecuencia esperada se multiplica el total de la columna por el total de la fila dividido entre el tamaño de la muestra. En donde se intersecta la columna y la fila del número 10, ahí se multiplica. Entonces sería el del número 10 sería 100 por 110, y lo que nos da lo dividimos entre 500 y nos da un total de 22. Luego sacamos la frecuencia esperada de 15. 100 por 175, y lo que nos da lo dividimos entre 500, nos da 35. Continuamos con el número 45. Multiplicamos 100 por 140 y lo que nos da lo dividimos entre 500. Nos da un total de 28. Y por último, multiplicamos de la primera columna el valor de 30. Multiplicamos 100 por 75 y lo que nos da lo dividimos entre 500. Nos da 15. Procedemos a hacer la operación de la segunda columna del número 40. 200 por 110 y lo que nos da lo dividimos entre 500. Nos da 44. Continuamos con el número 70. 200 por 175 y lo que nos da lo dividimos entre 500. Nos da igual 70.
El número 60 multiplicamos 200 por 140 y lo que nos da lo dividimos entre 500, nos da 56. La frecuencia observada 30, 200 por 75 y lo que nos da lo dividimos entre 500 y nos vuelve a dar 30. La última columna, la frecuencia observada de 60, lo multiplicamos 200 por 110 y lo que nos da lo dividimos entre 500, nos da 44. La frecuencia observada de 90, 200 por 175 y lo que nos da lo dividimos entre 500, nos da 70. Continuamos con el número 35, 200 por 140 y lo que nos da lo dividimos entre 500, nos da un valor de 56. Ahora continuamos con el número 15, 200 por 75 y lo que nos da lo dividimos entre 500 y nos da 30. Ahora ya tenemos todas las frecuencias esperadas. Si esto sería si todas las variables fueran independientes. El inciso A ha quedado resuelto. Continuamos con el inciso B. Determine la región crítica de la prueba a un nivel de significación del 5%. Vamos a dibujar la curva de la distribución x cuadrada de Pearson. Más o menos nos quedaría así con esta distribución. Empezaremos con encontrar el valor de los grados de libertad. Si recordamos, los grados de libertad se calcula multiplicando el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Entonces sería, ¿cuántas filas tenemos? Serían 4 menos 1 nos da 3 por el total de columnas son 3 menos 1 serían 2. 3 por 2 es igual a 6. Entonces los grados de libertad de esta curva de distribución x cuadrada de Pearson es igual a 6. Entonces vamos a encontrar el valor crítico de la x cuadrada. El valor de la x cuadrada de la tabla de la chi cuadrada. Vamos a encontrar el valor con significación de 5%, o sea, con un alfa del 0.05. Buscamos en la tabla de la chi cuadrada grados de libertad 5 y la probabilidad de 0.05. Recordemos que el número que estamos buscando es donde se intersecta, el grado de libertad 6 y la probabilidad 0.05. En la tabla nos aparece el número 12.592.
Entonces, el valor de la x cuadrada de la tabla es igual a 12.592. Vamos a rectificar. 12.592. Muy bien. Una vez que ya tenemos el valor de la x cuadrada de la tabla, vamos a determinar la región crítica de la prueba a un nivel de significación del 5%. El nivel de significación es el límite entre la zona de aceptación y la zona de rechazo. Entonces, la zona de aceptación es donde se acepta la hipótesis nula. Si nos salimos de esa zona, la hipótesis nula es rechazada y por lo tanto se acepta la hipótesis alternativa. Entonces, la zona de aceptación sería esta de color amarillo. Zona de aceptación, que es igual al 95% del área o del porcentaje del área bajo la curva. Y la zona de rechazo nos quedaría lo sobrante a esa área. Sería el color rojo. Esa parte del área es nuestra zona de rechazo. Zona de rechazo, que es igual al 5% del total de nuestra área, o sea, el 0.05% de la probabilidad. Esto ya quedó. Si nos damos cuenta, la región crítica es 12.592. Ahora continuaremos calculando la x cuadrada con la fórmula del test. Entonces sería la x cuadrada calculada. La fórmula es la siguiente. Vamos a sumar todos los resultados de la operación que está dentro del corchete. Frecuencia observada menos frecuencia esperada, lo que nos da lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre las frecuencias esperadas. El resultado de cada uno lo sumamos y ese es nuestra x cuadrada calculada. Vamos a empezar con el primero. La frecuencia observada es del 10. Sería la frecuencia observada es 10 menos 22 elevado al cuadrado y dividido entre 22. Esto nos da un total de 6.5454. Vamos a utilizar 4 decimales. Continuamos con el segundo valor, que sería el número 15. Nos quedaría 15 menos 35 elevado al cuadrado y dividido entre 35. Nos da un total de 11.4285.
Continuamos con el valor número 45. Nos quedaría 45 menos 28 elevado al cuadrado y dividido entre 28, que es nuestra frecuencia esperada. Esto nos da 10.3214. Continuamos con el número 30. Nos quedaría 30 menos 15 elevado al cuadrado y dividido entre 15. Treinta menos 15 elevado al cuadrado y dividido entre 15 nos da la misma cantidad. Nos da un total de 15 cerrado. Realizamos el mismo proceso para cada uno de los valores de la tabla de contingencia y nos dan los siguientes resultados. Yo utilicé después del entero 4 decimales para ser más exactos. Ustedes pueden usar los decimales que deseen. Entonces encontramos todos estos valores. Ya para encontrar la x cuadrada calculada, vamos a sumar todos los valores que hemos encontrado, como lo dice la fórmula, a hacer la sumatoria. Sumamos todo y nos da 71.0398. Para finalizar el ejercicio, vamos a responder la pregunta que nos decía: ¿a qué conclusión llega usted? Para eso vamos a usar la teoría de la distribución x cuadrada de Pearson, que nos dice que si la x cuadrada calculada es mayor que la x cuadrada de la tabla, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Pero si la x cuadrada calculada es menor a la x cuadrada de la tabla, entonces aceptamos la hipótesis nula y por lógica vamos a rechazar la hipótesis alternativa. Si nos damos cuenta, nuestra x cuadrada calculada nos dio 71.0398. Eso es mayor que la x cuadrada de la tabla, que nos dio 12.592. Entonces, por lo tanto, significa que nuestra conclusión es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa dice: la decisión del voto depende de la edad. La respuesta entonces quedaría como: la decisión del voto depende de la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos son dependientes. Por eso no nos dio el mismo resultado de la frecuencia observada con la frecuencia esperada. Hubieron variaciones, una variación entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Bueno, eso sería todo. Espero que le hayan entendido y pues cualquier duda, investiguen más acerca del tema, lean, analicen el problema siempre, porque si la hipótesis la planteamos mal, al final nuestro resultado estará errado. Por eso es muy importante saber plantear nuestra hipótesis. Recordemos
le hago un hincapié en esto, en que la hipótesis nula nos dice que no hay asociación entre las variables son independientes, y la hipótesis alternativa nos dice que sí hay asociación entre las variables.